viviendo. Y en este momento tenemos una tasa de pobreza de 42% y extrema pobreza cerca del 12%. Y esto hablo en la zona urbana a nivel promedio general, pero en la zona rural la pobreza alcanza cerca del 60% y la extrema pobreza llega al 25%. Una desnutrición infantil del 28% de los niños ecuatorianos desnutridos, especialmente en el campo, en el sector rural. Esto es sumamente alarmante porque es el futuro y el presente de una nación, de un estado, de una sociedad. Su niñez, su infancia, los adolescentes, la juventud. En este ámbito de cosas, el país tiene un gran déficit de servicio, de representatividad social. El país carece de unos objetivos específicos para dirigir el desarrollo humano de la población. Hoy se habla mucho del desarrollo, pero el desarrollo no es en sí el crecimiento económico. El crecimiento económico es una cifra macroeconómica a nivel externo. Es para que las agencias internacionales, los agentes financieros internacionales, las agencias que hacen las valoraciones económicas de los estados, puedan mirar el resultado macro de una sociedad. Pero el crecimiento económico de ninguna manera significa que un país está desarrollándose y que su sociedad está adquiriendo bienestar. No, porque el crecimiento económico no está indexado a una ley o a un sistema jurídico que obligue a la redistribución de la riqueza. Cuando el país crece, la pobreza crece. Cuando el país produce más, los pobres aumentan, porque esa riqueza no se comparte. Esa riqueza está concentrada en un minúsculo segmento de la sociedad. En Ecuador existen aproximadamente el 1.7% de la población en condición de clase alta, es decir, unos 280.000 personas, que simplificados en convergencia pertenecen a 57 grupos económicos que controlan el 65% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, de toda la producción con sus beneficios, el 67% lo controla el 1.7% de la población y el 85% de la población recibe el 35% de la riqueza. En esos términos, la población se empobrece, cae en decadencia económica, en decadencia social, sanitaria, en decadencia educativa, y nosotros tenemos como resultado una sociedad débil. Si hay un principio para que un país se desarrolle, para que un estado se construya, es primero construir el bienestar, la dignidad del ser humano, antes que mirar el beneficio empresarial. Primero tenemos que construir el desarrollo humano para pensar en constituirnos en un país con aperturas de desarrollo, tecnología, desarrollo económico, un gran nivel educativo. Tenemos que crear las bases para que haya una distribución justa de los ingresos que son el producto del sacrificio, de la energía y de la vida misma de los obreros, trabajadores de nuestro país. La deuda externa. La deuda externa ha sido durante muchos años, especialmente durante los últimos 30 años, un tema, una temática que ha incurrido en muchos debates a nivel internacional y a nivel nacional en nuestro propio país. La deuda no es otra cosa que la relación directa de financiamiento exterior de un Estado. Un Estado adquiere deuda cuando generalmente deuda para equilibrar sus déficits fiscales. Generalmente, en un porcentaje muy alto, la deuda sirve para que el Estado, el gobierno de turno, pueda equilibrar sus déficits, porque tiene menos ingresos que lo que está gastando.
Entonces los órganos internacionales de financiación de crédito, llamemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el BID, etcétera, la CAF, ellos otorgan dinero para que ese gobierno pueda suplir esos gastos que no ha podido suplir por falta de suficientes ingresos. Pero en sí, ¿qué es una deuda? ¿Por qué se adquiere y a quién beneficia? ¿Y a dónde van esos dineros? Hay tres parámetros importantes para mirar el derrotero de la deuda, en este caso ecuatoriano. El primero es para cubrir el déficit. Y el déficit fiscal se origina mayormente por los desembolsos que tiene que hacer el gobierno, que representa al Estado, a los diferentes organismos e instituciones que funcionan dentro del Estado ecuatoriano. Justicia, salud, educación, gasto corriente, que son sueldos y salarios de la burocracia, seguridad de órganos, policía, militares, etcétera, servicio exterior. Pero en poca proporción esa deuda se canaliza para adquirir nuevos hospitales, para adquirir medicinas, para abrir nuevas universidades o nuevas escuelas para la juventud, para los niños y adolescentes, en dar dinero, crédito directo a los campesinos, hacer una reforma estructural de la tierra, una reforma agraria. Esa deuda no se utiliza ni llega al servicio social directo, porque ya está antes de que salga el dinero de Estados Unidos o de la Unión Europea o de Alemania, ese dinero ya está predestinado a dónde debe ir. Una parte va al gasto corriente, es decir, a pagar sueldos y salarios. Otra parte va al pago de los mismos intereses de la deuda. Y otra parte se evade en proyectos, muchas veces proyectos faraónicos de infraestructura para beneficiar la inversión extranjera, para que la inversión extranjera tenga suficientes puentes, carreteras, tenga aeropuertos y obras o trabajos que en ninguna manera benefician a la sociedad de a pie. Esa deuda externa hoy en día en Ecuador supera los 83.000 millones de dólares. El año 2024 nosotros teníamos una deuda aproximada de 63.000 millones de dólares. Hoy, en escaso un año, tenemos una deuda que ha ascendido en casi un 18%. Con un nivel de endeudamiento anual de 6.200 millones de dólares por año. Quiere decir que al terminar el periodo del actual gobierno en el año 2029, nosotros los ecuatorianos tendremos que pagar una deuda de unos 110.000 millones de dólares. Es decir, que la deuda crecería desde el 2024 hasta el 2029 en un 77%. Cada ecuatoriano, cada niño que nace con ese estigma de tener que pagar una deuda que jamás le benefició, que jamás fue un aliciente para su desarrollo, para su crecimiento. Por eso nosotros nos oponemos rotundamente a que el país siga endeudándose y a que esa deuda se canalice no en los anhelos, en las necesidades y en las ambiciones sociales justas del pueblo, de la sociedad. Estos gobiernos, el señor Lenín Moreno, el señor Guillermo Lasso y el actual presidente de la República, han tomado el objetivo de endeudar al país sin ninguna responsabilidad. Nosotros yo les pongo un ejemplo, en una familia. Cuando una familia se compone del padre, la mamá, los niños y quizás un tío, un abuelito que está allí. Cuando la familia tiene alguna necesidad, yo no sé, una emergencia sanitaria, una operación, y no tienen cómo pagar esa operación porque el servicio público no les facilita
el servicio, la operación gratuita, no lo puede hacer porque no funciona, porque no hay medicina, porque no hay quirófano, tiene que hacerlo privadamente. Entonces, ese padre de familia tiene que prestar dinero para salvarle la vida a su ser querido. Cuando ese padre de familia presta dinero, el salario mensual ya no alcanza para cubrir las necesidades completas del hogar. Ya tiene que comer menos, ya tiene que dejar de comprar libros a sus niños, cuadernos, uniformes, ya tiene que dejar de comprar medicinas para su familia, ya tiene que dejar de vestir su dignidad, tiene que pagar una deuda. Y nosotros sabemos las exigencias que tienen los bancos, los prestamistas, los usureros de la sociedad, que son pujantes. Es lo mismo que ocurre con el país. Cuando el país se endeuda, se sobreendeuda, nosotros tenemos que recibir menos educación, menos medicinas, tenemos que recibir menos alimentación, porque los alimentos suben y el salario no alcanza para comprar los alimentos. Tenemos que ver a nuestros niños sin oportunidades para entrar a estudiar en el colegio o la universidad, porque se privatiza todo. Entonces, endeudar al país, endeudar a los ecuatorianos es un alto signo de irresponsabilidad administrativa. El país tiene que generar sus propios recursos. Es verdad que en la economía financiera neoliberal que hoy se practica en la tierra, el sistema financiero tiene un control casi absoluto de las economías, el sistema financiero internacional. Todos los países están indexados al sistema financiero. No hay ningún país del mundo, excepto las potencias imperiales, que son los dueños, en donde concentran todo el dinero que prestan a los demás países. Pero la mayoría de los países, yo diría el 80% de las naciones del mundo, 193 naciones reconocidas en la Carta de Naciones Unidas como estados independientes y soberanos, tienen una indexación, una relación, una atadura directa con el sistema financiero internacional. ¿Y qué pasa con esto? El sistema financiero es un orden privado, es un sistema privado de préstamos, no de ayuda ni de colaboración. Es un sistema de coerción financiera para aplicar políticas favorables a la acumulación, a la especulación y al enriquecimiento de un segmento minúsculo de la sociedad planetaria. En uno de mis libros, El fin del capitalismo, yo abordaba estos temas de la acumulación de riqueza y nos damos cuenta cómo a partir de este proceso llamado proceso neoliberal, iniciado en 1980, en los días del presidente Donald Reagan y la primera ministra de Gran Bretaña, la señora Margaret Thatcher, se iniciaba el consenso de Washington para cambiar el rostro del Estado, para que el Estado deje de ser el protector de la sociedad, el regulador de la economía y de las relaciones de producción, y se convierta en un servil funcionario de la empresa privada internacional, para que el Estado minúsculo deje de recibir la fuerza necesaria del orden jurídico y se convierta en un elemento más de la explotación global a que son sometidos los pueblos. Esto es lo que se llamó el consenso de Washington, que tuvo su exponencial diversificación o crecimiento en los años 90, 2000, 2010, hasta la crisis de 2008, la crisis económica global de los subprimes. Entonces, este Estado neoliberal ha erosionado todas las soberanías económicas de los estados pequeños, de los pueblos pobres del mundo. Y hoy en día vemos como los recursos naturales de cada uno de los pueblos está comprometido por ese desgraciado y sistemático sistema de endeudamiento. Ecuador no es la excepción. Nosotros, a cambio de deuda, tenemos una serie de condicionamientos.
Cuando nuestro país va a prestar al Fondo Monetario Internacional, que de hecho el Fondo Monetario es una entidad internacional corresponsable de la pobreza, del aumento de la pobreza, de la explotación, de la violencia, de la corrupción, porque desgraciadamente es así, hay que decir la verdad. En el año 2019, durante la pandemia del coronavirus, Ecuador fue severamente castigado por este mal sanitario que se extendió por toda la geografía del mundo. Y en Ecuador morían las personas y caían en las calles pidiendo ayuda, nadie ayudaba a nadie. El Estado se olvidó de su pueblo y se refugió en su búnker de especulaciones y de cambiar cifras y de mentir en los días del gobierno del señor Lenín Moreno. Se vendían los cadáveres en las calles, en las morgues, perdón, se vendían los cadáveres a los familiares. La gente no tenía opción que esperar la muerte o refugiarse en la fe y pedir a Dios que nos liberara de una situación terrible, especialmente los ancianos. En Ecuador murieron más de 40.000 personas, pero las cifras oficiales decían que habían solamente 15.000 personas que habían fallecido. En medio de todo ese escándalo de la venta de medicamentos y el contrabando de nuestras medicinas que donaban desde el exterior, en la que se vio involucrado el gobierno, el Fondo Monetario le prestó dinero al país. Le prestó dinero al país en medio de tantos escándalos de corrupción. Y actualmente pasa lo mismo. En medio de todos los escándalos de corrupción que a diario se verifican y que jamás son sancionados, el Fondo Monetario sigue obsecuente prestándole dinero a un país con una alta tasa de corrupción, cuando en su responsabilidad debería de pedírsele primero al Estado que combata, que reduzca la corrupción al menos, que se cree un marco jurídico capaz de castigar este terrible mal que erosiona los valores y los derechos de la sociedad, que desfalca al Estado y le quita la posibilidad de atender los requerimientos fundamentales de un país sometido a un estado de pobreza. No, el fondo no lo hace. Las instituciones financieras internacionales no les importa. A ellos les interesa prestar dinero a cambio de condiciones. Ellos no ayudan, no colaboran, ellos no ayudan al desarrollo. Ellos son financistas y tienen el objetivo de ganar más, de acumular más, especulando con los recursos, con los precios de las materias primas, especulando con las necesidades de las poblaciones, creando conflictos, financiando el desarrollo armamentístico en el mundo. Y estas cosas son las que hoy en día nosotros estamos mirando alrededor nuestro. El Ecuador no ha salido de ese marco sistemático capitalista que hace que la riqueza nacional sea concentrada por un grupo minúsculo que es el dueño de los factores productivos en la sociedad ecuatoriana, que es el dueño de las máquinas, de las firmas, de las empresas, de las factorías, que es el dueño de los capitales, de los bancos, de las financieras, que es el dueño de la salud. El Ecuador no ha salido de ese marco, está encerrado en esa estructura injusta. Es por eso que nosotros vemos a diario los resultados. Una vez más, yo puedo decir que la delincuencia actual, el crimen organizado, que es quién organiza el crimen, es la pregunta que yo me hago. Porque tenemos una alta tasa de criminalidad en el país. Amenazas, secuestros, sicariatos, bueno, todas las formas delictivas hoy en día se practican en el Ecuador. Pero ¿quién organiza este terrible mal en la sociedad? Es el desfalco institucional, son las instituciones, eso viene un mal que viene cayendo desde arriba y que va invadiendo todos los poros de la sociedad y se inyecta en los más débiles de la sociedad, los niños, los jóvenes, las familias con escasísimos recursos
caen en ese terrible flagelo de la violencia. La violencia se crea, es una violencia estructural que se ha esparcido por la tierra. Y en Ecuador la violencia se crea, no es el resultado de una maldición del pensamiento del hombre, de su voluntad, no es el resultado en absoluto de una condición necesaria. No, la violencia es un efecto creado, es un aborto del fracaso institucional, de la falta de garantías, de seguridad, de representatividad del pueblo, de la sociedad marginal. Es el abandono de la juventud, es el querer traficar con la educación, con la salud, es el de privatizar el Estado. Eso crea la violencia, eso crea a las escuelas de crímenes. Es el déficit moral que existe en las autoridades. Es ese profundo rompimiento social que hoy convierte a este país tan bello, tan bendecido por Dios, en un verdadero laberinto de injusticias, en un escenario dantesco en donde se derrama la sangre de los ciudadanos más pobres, más marginales, cada día por las calles. Y eso tenemos que denunciarlo. Ecuador es un país con un potencial suficiente para que cada ciudadano viva con dignidad, con una educación superior garantizada para la juventud, gratuita y de calidad. El Ecuador es un país para que ningún niño sufra de desnutrición, pero hoy tenemos que el 23% de los niños ecuatorianos, la niñez en el Ecuador es aproximadamente 3,5 millones de niños menores de 12 años. Imagínense el porcentaje de niños, casi son 1.500.000 niños que sufren de desnutrición. Quiero decir que estos niños crecerán y no alcanzarán a llegar a 40 años. Si la voluntad de Dios así lo quiere, si antes no pasa algo terrible, pero son niños que su desarrollo mental, físico, cognitivo, es tan precario que llegan a ser invisibles en la sociedad. Es por eso que nosotros queremos decir que esto no puede ocurrir en un país como el nuestro, que tiene abundantes riquezas, que tiene una agricultura floreciente, que tiene mar, que tiene una cultura diversificada, que tiene 4 regiones, que es rico. No podemos permitir que esto ocurra. Sin embargo, la realidad nos dice la verdad. Y en esto nosotros tenemos que denunciar. 57 grupos económicos controlan la economía del país, controlan las relaciones laborales. En el Ecuador existe escasamente de los 8 millones y algo de ecuatorianos en capacidad de trabajar, o sea, la población, lo que llamamos nosotros la población económicamente activa, que es el ciudadano entre 18 y 65 años en capacidad de trabajar, de producir. De ese global universal, solamente hay 3 millones de personas afiliadas al Seguro Social. La seguridad social en el país es tan marginal que ocupa uno de los espacios más residuales en el continente latinoamericano. Es decir, que nosotros tenemos aproximadamente 3 millones de afiliados al seguro. En el año 2010, 2011, 2012, los afiliados al seguro eran aproximadamente 7.900.000 trabajadores y hoy ha descendido porque desgraciadamente vivimos condiciones de relaciones laborales injustas, de un rompimiento del contrato social, de una ineficacia en la jurisdicción, en la parte jurídica de las tratativas y de los márgenes de conversación y de sindicalización de los trabajadores. Ecuador tiene una tasa de
8%, 8.2% de trabajadores sindicalizados. Estamos hablando que en nuestro país, de cada 10 trabajadores, solamente 1.2 trabajadores pertenecen a un sindicato. Y la mayoría están en el sector público, especialmente en la burocracia. Ellos sí tienen sus sindicatos, sus latisueldos. Ellos sí tienen las prerrogativas necesarias para suplir todas sus necesidades. El sector petrolero con grandes sindicatos, pero los obreros, los agricultores, las empleadas domésticas, los empleados de empresas normales, los empleados de las pymes, carecen de la posibilidad de sindicalizarse porque tenemos hoy el manejo de la ley laboral, de los derechos laborales en manos de la empresa privada. Es la empresa privada la que controla el destino, los derechos de los obreros y trabajadores del país. En consecuencia, tenemos nosotros actualmente un craso rompimiento del contrato social, de las relaciones de justicia, de la representatividad del ciudadano con su autoridad. Creo yo, es muy importante que nosotros hagamos conciencia del país en que vivimos, de la sociedad que nos ha tocado compartir, de que nosotros no cerremos los ojos ante una realidad que debemos reconocerla para discutirla y para poder en algún momento dado, tener la voluntad de poder levantar nuestra voz y decir, no es posible que esto siga teniendo un desarrollo hacia arriba, marginal, en contra de la sociedad. Un desarrollo que va a poner en peligro no solamente la existencia de miles y miles de ciudadanos, de niños, de jóvenes, del Estado aún, y mismo de la sociedad en su gran número, digamos, en su mayoría. Creemos importante tener algunas posibilidades. Hoy en día tenemos el desarrollo tecnológico, tenemos algunas leyes importantes dentro de la Constitución de 2008 que nos permiten organizarnos, que nos permiten hacer resistencia contra estos gravámenes, contra estos desfalcos que se van en contra de la sociedad, que nos permiten ciertos derechos. Y creo yo razonable tener que meditar sobre nuestra voluntad para poder tomar una decisión de cambiar o no la constitución que tenemos. La constitución del 2008, a mi juicio, es una constitución eminentemente social y de apoyo o de cobertura en favor de la naturaleza, declarando los derechos que tiene la naturaleza a no ser destruida por las empresas extractivistas, estas empresas internacionales que vienen a trabajar explotando la tierra y sacando la riqueza y la materia prima de lo profundo de nuestras tierras, desplazando poblaciones, destruyendo los árboles, los bosques, erosionando la tierra, destruyendo a los agricultores y obligándoles a tomar el camino de la migración forzada interior y exterior. Hablamos de la migración porque es importante reconocer que el sector migratorio es un puntal fundamental en el Producto Interno Bruto, es decir, en la entrada de divisas en el país. Tenemos más o menos unos 2.500.000 migrantes fuera del país, ecuatorianos que han tenido que huir en esta terrible realidad de la problemática que vive el país. En los últimos 15 años han salido del país cerca de 800.000 personas, separando hogares, dejando a niños y jóvenes al margen de las posibilidades de un desarrollo normal con sus padres, convirtiendo al país en un país de migrantes. La mayor cantidad se concentran en Estados Unidos, luego en Europa,
estamos en España, en Italia, en Francia. Entonces, los migrantes representan aproximadamente, o ellos contribuyen con 6.500 millones de dólares cada año por motivos de remesas. Eso representa un 6,5% del Producto Interno Bruto Nacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes se benefician de ese sacrificio de la migración? Bueno, no ciertamente se benefician las familias de los migrantes que quedan aquí, sino las grandes entidades financieras que a través del flujo de esa remesa hacen grandes negocios, intercambios y compra de bonos y papeles fiduciarios y acciones para especular con el dinero de los migrantes. En consecuencia, nosotros creemos que debe haber una política migratoria de ayuda para que ese flujo de dinero de los migrantes sea gestionado directamente por los familiares de los migrantes, a través de una institución, un banco, una financiera de los migrantes, que pueda dar crédito, proyectos sociales, educativos para esa juventud que sus padres dejaron un día en este país, para esos niños que están abandonados, para esas madres y padres de familia. Creemos que debe existir una visión mucho más generosa y mucho más constructiva con este país. El neoliberalismo no tiene ni alma ni capacidad de resolver los problemas de la sociedad. El neoliberalismo, el capitalismo, es una forma de explotación histórica que se fundamenta en 4 pilares: la acumulación de riqueza excesiva, enfermiza, por grandes poderes minúsculos en el mundo, la especulación con precios, con materias primas, con recursos naturales, con sistema monetario, la violencia estructural que está diseñada en cada una de los marcos jurídicos de constituciones, incluso en el derecho internacional. Esa violencia que se amplifica en el amplio y la dimensionada posibilidad de seguir fabricando armas de destrucción masiva que entrañan en el mundo un terrible flagelo de destrucción, de muerte, de pérdida generacional. Y por otra parte, la propiedad privada. Son 4 los fundamentos del capitalismo. Sin esos 4 fundamentos, el capitalismo deja de existir. El capitalismo es la peor amenaza que tiene la humanidad en estos momentos, más que el cambio climático, más que el problema del agua y más que el problema de la migración. El capitalismo es un sistema económico de explotación del hombre por el hombre, el que alcanza un grado de desarrollo, de despertar mucho mayor, explota a su semejante. El que alcanza un espacio de poder, explota a la sociedad. Hoy en día ya los pueblos no hablan de colaboración, de intercambios recíprocos, no hablan de coyunturas, de desarrollo común. Hoy se habla de iniciativa privada, del desarrollo del libre mercado, de pactos comerciales que solamente glorifican el tener más, el acumular más y el ensanchar los grandes emporios de riquezas que no sirven de ninguna manera para producir, para reinvertirlos en la sociedad, sino que salen fuera a los paraísos fiscales, salen fuera a los sectores licenciosos de la economía global. Ecuador es un satélite del capitalismo y si no se cambia ese sistema, jamás se podrá construir un nuevo Ecuador, como es el eslogan de determinados ciudadanos enquistados en un poder. El nuevo Ecuador solamente puede construirse cuando cada ser humano, cada ciudadano que vive en este país alcance un nivel de dignidad y de bienestar capaz de devolverle la libertad de vivir, de devolverle el derecho al que por
naturaleza humana tiene a su haber. Nosotros creemos que el sistema actual en el Ecuador es falacio, fracasa. Ecuador está al borde de ser un estado fallido. A nosotros no nos dicen, no nos cuentan, pero cuando las instituciones de un estado, la justicia, la seguridad, la sanidad pública, el gobierno, la legislación, la asamblea, no brindan las garantías necesarias para que ese pueblo tenga bienestar, tenga seguridad, tenga salud gratuita de calidad, educación de calidad, no le brindan esas garantías, entonces ese país no avanza. Entonces sus instituciones están carcomidas por la corrupción. Cuando eso ocurre, ese estado está en la condición de ser un estado fallido, disfuncional, carente de legitimidad. Eso es Ecuador. Y yo lo denuncié en uno de mis libros, Ecuador, el reino de la corrupción. Allí expresamos claramente que el país es algo parecido a un experimento de dominio, de sumisión de un gran porcentaje de la sociedad frente a un minúsculo segmento que tiene el control de todos los sectores, económico, político, social. Creo yo que en este ámbito de discusión podemos entrar en preguntas, en una interrelación. Me gustaría, aprovechando el tiempo, de que haya esa posibilidad, cada uno está en la libertad de hacerlo, para poder intercambiar y discutir y llegar a puntos favorables, convincentes y necesarios para que esta charla amena sea fructífera y deje un fruto, por redundar, que pueda servir de alguna manera para despertar un poquito la conciencia de especialmente nuestra juventud. Pues yo les agradezco en esta tarde y yo dejo abierto el debate, el espacio para que puedan tener sus preguntas, sus apreciaciones referentes a esta realidad. Muchas gracias. Poder manifestar alguna situación de lo que hemos planteado. Está clara una postura de cómo ve la realidad del país, ¿no? Respetamos, indudablemente, pero a veces hay situaciones que cada uno de nosotros lo piensa, ¿no? Y lo analiza, sobre todo con la experiencia del pasado, pues, por un gobierno con la actual constitución y lo que se nos presenta ahora con la consulta popular, en la que se va a decidir si procede, cuáles son las razones, qué beneficios, si bien es cierto que nos habla de prácticamente el extremismo de considerar que el capitalismo pues no nos lleva a nada. Hay también otra postura de que el capitalismo mueve justamente a esa minoría que facilita pues el desarrollo económico también en los países. O sea, es decir, hay ventajas, hay desventajas y habrá que sopesar qué es lo que realmente necesitamos. Yo creo que cada uno de nosotros pues, tenemos el libre albedrío y no, lo que nos toca ahora es agradecer una vez más su valiosa participación, su valiosa presentación con cifras, ¿no? de las realidades que no es desconocido. Cuando usted hablaba sobre la desnutrición de los niños, a mí me preocupó, yo conocía de esa realidad especialmente en provincias de nuestra serranía. Chimborazo es una de las provincias que tiene un mayor porcentaje de niños con desnutrición. Tenemos el referente de edad de 0 a 5 años, que es lo
lo más problemático. Y más escalofriante es escucharlo usted cuando dice que podrán llegar a un promedio de 40 años, más o menos, ¿no? Si no me equivoco. O sea, una población que puede morir a temprana edad por esa situación que va arrastrando, como una situación de la nutrición y que repercute en su nivel cognitivo, en su ánimo, inclusive. Una persona mal alimentada, un niño mal alimentado, ¿cómo responde? Es muy difícil, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece en lo personal muy acertado de su parte, señalar y así hacer énfasis en que nosotros somos un país con recursos naturales y nuestras 4 regiones, especialmente las dos que nos dan más en lo que es cuestión de alimentos, ¿no? Como es la sierra y la costa. Entonces, tenemos la variedad, inclusive productos cuando vemos en el comisariato el nabo chino que se produce en nuestro país y cómo es consumido justamente por la población oriental que vive acá para su alimentación y sus negocios, y nosotros también que muy bien nos hemos acogido, y muchos de los productos agrícolas que ya han sido prácticamente domesticados en nuestro medio. Y el país sigue produciendo, seguimos teniendo tierras productivas, o sea, tenemos tantas ventajas. Entonces yo pienso que el elemento, el recurso más importante que debe generar el cambio somos nosotros. Somos nosotros los ciudadanos. Un país avanza o se estanca con su población. Y la base, usted lo dijo, y todos creería yo que estamos de acuerdo, que es la educación. Así es. La educación hace que una población inclusive no tenga ningún tipo de brecha siempre y cuando a través de ella logremos la superación y logremos todo lo que es necesario. Estamos en una situación de violencia bien crítica. Algo que quizás ya lo vivimos, que es el reglamento de los impuestos. Si el Fondo Monetario parte de sus recursos de acceso, hace subir un 15%, y lo vemos los resultados, que cada vez y otra cuestión es que ya vemos que la arquitectura y el municipio está reclamando que se le devuelva, porque algunos aquí, un IVA con la acumulada de parte del Estado, no lo hace, eso también no hace que estas instituciones puedan hacer llegar ahora a los sitios para manejar así es. Y se seguirá implementando los impuestos esta política de la monetaria. Así es. Cuando un país, en este caso el Ecuador, envía a sus emisarios, su ministro de Economía o de Finanzas, a gestionar un préstamo, indudablemente el Fondo Monetario Internacional le abre la puerta y lo deja pasar, y tienen una reunión que se llama una ronda de consultas. Entonces el funcionario del Ecuador o del país que en este caso que tenga esa necesidad, va ante las autoridades y les pone el proyecto, el plan, y le dice necesitamos X cantidad de dinero. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional, en primer lugar, no llegan directamente al Estado, al Banco Central del Estado, en este caso afectado, ecuatoriano. Ellos pasan por un circuito financiero, o sea, ese dinero va por una financiera global, internacional, un banco mundial, y de allí llega no al Estado, sino a un corredor internacional que se encarga de transferirlo. Es decir, que eso tiene una frecuencia, y en esas frecuencias se erosiona una gran cantidad de todo el global, el monto global, porque hay las cláusulas, las primas, las tasas, y el Ecuador, vamos a suponer, si presta 1000, ya no llegan 1000, llegan 800. Aparte, entre los requerimientos está el de que debe de dejar la parte proporcional de los intereses de ese préstamo por adelantado. O sea que es muy falso cuando nos dicen que el Ecuador recibió 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario. En la realidad esos 6.000 millones no son lo que el país recibe. Recibe
por así decirlo, 5.500, porque ya ha dejado una parte importante allí en las arcas del fondo por intereses anticipados de ese préstamo. Ahora, usted lo dice muy bien, existe siempre un condicionamiento. Yo te presto, pero tú tienes la obligación de aplicar estas políticas en tu territorio, en tu país. Elimina esos impuestos, esos subsidios al diésel, a la gasolina, al gas. Elimina ese, ese gasto grande que hacen en la educación y privatiza una serie de empresas públicas. Tienes que disminuir los salarios o mantenerlos congelados. Y bueno, nosotros te prestamos el dinero. El gobierno actual lo que ha hecho es cumplir a cabalidad todo ese condicionamiento que han hecho estas instituciones internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que como les dije en la conversación, se creó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó como una entidad internacional global para suplir y evitar las crisis, suplir a los estados para su reconstrucción, los estados que habían quedado devastados por la guerra. Y a partir de allí pues cumplió su papel durante algunos años.